Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar hoy acá acompañándonos en esta actividad. Me presento, mi nombre es Ariadna Rapoport, soy subsecretaria de Bienestar Estudiantil de la Facultad de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y le voy a presentar la actividad del día de la fecha a la doctora Silvina Coitinola. El título de la actividad es Declaración de Incapacidad, Internacionales, Aspectos Jurídicos. Y voy a presentar a Silvina Cotignola, que es la persona que nos está acompañando hoy. Ella es abogada, especialista en discapacidad, salud y familia, columnista en diversos programas de TV y de radio, y a su vez también es capacitadora en la Agencia Nacional de Discapacidad. Como les comentamos, como todas las actividades, durante la charla le vamos a enviar en el chat un link en el cual ustedes tendrán que completar con sus datos para poder acreditar la asistencia, y luego nosotros les estaremos enviando el certificado en el transcurso de la semana. A su vez, si alguna persona quiere realizar alguna consulta a la disertante, lo podrá hacer a través del chat, y luego al finalizar la charla les será leída. Muchísimas gracias a todos y todas por estar hoy, y en nombre de la Facultad de Derecho, del secretario de Extensión, Fabio Arce, le queremos agradecer por estar presentes, y le voy a ceder la palabra a la doctora Silvina Cotinola. Silvina, te escuchamos. Acá estamos. Primeramente, muchísimas gracias, Ari, en tu persona, a todos los directivos de la Universidad de Lomas de Zamora. Esta es mi segunda vez, así que ya me siento como medio de la casa. Y la idea justamente es llegar hacia la comunidad, a todo tipo de público que tenga de alguna manera interés en profundizar un poquitito y dilucidar un poquitito el mundo que tiene que ver con la declaración de incapacidad, y puntualmente hoy vamos a hablar del régimen de incapacidad previsto en nuestro Código de Fondo, en el Código Civil y Comercial de la Nación, y también sus complementarias leyes federales, como la Ley de Salud Mental, donde vamos a hablar de los distintos regímenes que tiene prevista nuestra normativa nacional en materia de internaciones. Vamos a empezar primero como para ponerle un contexto y un marco lo suficientemente comprensible y entendible a este tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los procesos de determinación de la capacidad? Para aquellos que no son abogados, sabemos que es un instituto del derecho civil que tiene injerencia en muchos acápites o apartados del derecho de familia y en distintos otros ámbitos o áreas del derecho, pero que tiene que ver esencialmente con el ejercicio de la capacidad jurídica. Es así que nuestro Código Civil nuevito, Código Civil y Comercial, que tiene, yo digo nuevito y ya tiene 6 años, pero para mí sigue siendo nuevito porque el otro tenía demasiados más y tenía obviamente una desactualización con la situación reinante, obviamente, en los tiempos actuales. ¿Qué pasó a partir del 2015 a través de la nueva legislación? Vino a recogerse básicamente el cambio de paradigma que nuestro país tiene en función a los derechos humanos y indirectamente a la aplicación de los distintos regímenes normativos en el ámbito o en materia de capacidad jurídica de las personas. Cambia tanto el paradigma desde nuestro código de fondo que fíjense que hasta el año 2015, hasta el 1 de agosto del 2015, la regla general era que todas las personas tenían una incapacidad y hoy, afortunadamente, ese paradigma se revirtió. Todas las personas, cualquiera fuere sus circunstancias, sus antecedentes de salud, su capacidad cognitiva y demás, son todas capaces. Y la única salvedad para que esa capacidad jurídica sea restringida o limitada va a tener que surgir del origen legal a través de todos los preceptos y las restricciones que tenga establecida este código de fondo y los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional por imperio, por aplicación del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Este articulito, que es el que
forma parte o conforma, mejor dicho, el bloque federal de constitucionalidad, que no es ni más ni menos que todos los tratados de derechos humanos que fueron aprobados y ratificados por nuestro país y que equiparan a la jerarquía constitucional a la Constitución Nacional. Es decir, que por debajo de estos tratados, de estas convenciones, como las que vamos a nombrar el día de hoy, todas las normativas tienen inferior jerarquía. Eso obliga al Estado que aprobó y ratificó todos estos instrumentos internacionales a ser vinculante cualquiera de sus violaciones. Traducido al castellano, genera una responsabilidad directa y concreta a cualquier organismo del Estado, no importa si es nacional, provincial o municipal, no importa si es el Poder Ejecutivo, Legislativo o el Judicial, o se trate de particulares o de empresas o de distintos tipos de establecimientos de la sociedad civil. Esto es importante porque una vez que tenemos claro cuál es la pirámide jurídica que vamos a tener que tener como norte en materia de capacidad jurídica, vamos a empezar a entender cómo funcionan o cómo operan todas estas cuestiones inherentes a la determinación de la capacidad. Imagínense ustedes un triángulo cuya cúspide tenemos, por un lado, la Constitución Nacional con los tratados internacionales de derechos humanos, y por el otro lado vamos a tener dos instituciones dentro de ese proceso de determinación de la capacidad que van a generar efectos distintos o consecuencias distintas para quienes sean los causantes, las personas a proteger o las personas objetos de estos procesos judiciales. Por un lado tenemos un escalón o un nivel más lábil, más flexible, con menores cantidades de restricciones, que es el proceso de restricción de la capacidad jurídica. Y por el otro lado vamos a tener, el que vamos a poner gran foco el día de hoy, son los procesos que declaran la incapacidad de una persona. En el primer caso, obviamente, los procesos de restricción de la capacidad, allí la persona cuyos derechos van a ser limitados o sus restricciones o funciones van a ser limitados, se lo hace o se lo gestiona al solo efecto de brindarle protección jurídica. Esto tiene que ver básicamente por dos cosas. Primero, porque puede haber una capacidad progresiva faltante, es decir, la persona tiene alguna patología o un padecimiento de carácter mental o una adicción que hace que definitivamente la persona pueda ver limitada dicha capacidad jurídica por justamente y a consecuencia de ese padecimiento particular. Por el otro lado, tenemos los procesos de declaración de la capacidad. Después voy a desarrollar un poquito cada uno de estos para que se entiendan un poco las diferencias y por qué uno y por qué otro. La declaración de incapacidad, que también es la otra vertiente de los procesos de determinación de la capacidad, apuntan esencialmente a sustituir la capacidad jurídica de la persona cuyos derechos van a ser limitados, restringidos. ¿Por qué? Porque ni siquiera con toda la batería de herramientas y apoyos disponibles, vamos después a hablar un poquito de los apoyos y en qué incidencia ellos tienen para el ejercicio de la vida civil y autónoma, social, laboral, familiar de una persona con padecimientos de salud mental o víctimas de adicciones o afectados por adicciones. Cuando hablamos de adicciones nos referimos a todo tipo de conductas que sean nocivas, sean a través de los trastornos de sustancias no autorizadas o las llamadas sustancias ilícitas, las drogas para nosotros, como de determinadas actividades que pueden ser nocivas para el desenvolvimiento normal de su vida cotidiana. Pero también nuestra legislación tiene contempladas distintas figuras para eso. Por ejemplo, el caso de la prodigalidad, en donde va a haber una figura similar a la restricción de la capacidad, que es la designación de apoyos, de uno o más apoyos, que pueden actuar de forma conjunta, indistinta, separadamente o alternadamente, que van a estar para apuntalar la voluntad de la persona para la plena
toma de decisiones de manera independiente. Este apoyo no va a decidir por la persona cuya salud mental o cuya adicción está en juego y por eso la restringe. Es todo lo contrario. Esa persona que generalmente es de preferencia y de confianza de la misma persona con afecciones de adicción o de salud mental, va a poder constituirse como un puente, como un vehículo para que la persona pueda tomar sus propias decisiones. Pero para que esas decisiones no perjudiquen ni su persona ni su patrimonio, tienen que estar debidamente complementadas con los distintos niveles que estos apoyos vayan a tener. ¿Por qué digo esto? Porque los apoyos pueden ser personas físicas o personas humanas, pueden ser instituciones, o sea, personas jurídicas, establecimientos públicos o establecimientos privados, o redes de contención que se crean específicamente para brindar ese apoyo, esa asistencia, esa complementación de la capacidad que este tipo de personas tienen, obviamente, limitada o restringida a causa de sus padecimientos. ¿Qué pasa? Si el apoyo que requiere esa persona, obviamente, es un apoyo leve, que solamente pueda ser para la adecuación del lenguaje, cuando la persona está ante un médico, cuando la persona está en un tribunal o haciendo algún tipo de gestión pública o demás, en ese caso, ese apoyo es un apoyo leve que va a tener una injerencia muy, pero muy limitada en cuanto a la vida ordinaria, común, cotidiana de la persona asistida. Pero puede suceder que requiera otro tipo de intensidad, que necesite un apoyo en la interpretación, cuando las asistencias requeridas sean de carácter más técnicos, ya sea que se trate de la utilización de un lenguaje, por ejemplo, la interpretación de lenguas de señas o la decodificación en los lenguajes para las personas sordociegas o con dificultades cognitivas, además del padecimiento propio que tiene la patología mental que pueda llevar esa persona, puede haber unas restricciones mucho más profundizadas que tienen que ver con la formación del discernimiento y con ese discernimiento y esa comprensión poder brindar eventualmente una toma de decisión válida, es decir, que no perjudique sus propios intereses. Y tenemos también una última categoría que se denomina apoyo facilitado, que tiene que ver con las complejidades de los actos que tienen efectos jurídicos. Entiéndase por tal, un acto de disposición, una aceptación de una herencia, una constitución de un derecho real, una hipoteca, una prenda, ese tipo de actividades donde por más que la persona pueda tener comprensión y se le haya adecuado el lenguaje, se carezca de entendimiento de qué tratan estas situaciones especiales que le pueden tocar en su vida. Porque tenemos que saber que no siempre la problemática de salud mental y de las adicciones se circunscriben o se asocian con la pobreza. Hay gente que tiene un buen nivel patrimonial y económico y transita este tipo de problemáticas. Por eso digo que lo primero que tenemos que romper en este diálogo que estamos sosteniendo es que no estamos estigmatizando a la persona que tiene una patología de salud mental o es adicta a sustancias. Estamos queriendo, a través de estos procedimientos que tiene nuestro Código Civil y Comercial y anterior a él, la ley de salud mental, había cambiado muy claramente el paradigma, había sacado el modelo médico hegemónico donde la persona se la miraba por sus déficits y no por las restricciones que el entorno le proporciona. ¿Cuáles son las restricciones? Básicamente las barreras de tipo actitudinal, las de tipo sensorial, las de tipo cognitivo, y ni que hablar cuando después entramos en otro tipo de barreras o obstáculos que son los que me impiden el ejercicio pleno y efectivo de los derechos. ¿Qué tengo yo como persona con discapacidad mental o intelectual o psicosocial como cualquier otra persona? Porque todos los seres humanos, conforme a nuestra normativa nacional, constitucional y supranacional,
tenemos los mismos derechos y obligaciones. Solo lo va a restringir la sentencia de un juez y, por supuesto, las disposiciones que establezcan las normativas específicas. Dicho esto, y ya hemos entrado en el primer punto, en el primer escalón del proceso de determinación de la capacidad, sabemos que estos procesos están establecidos, regulados en el Código de Fondo, a partir del artículo 31 y hasta el artículo 48 inclusive. Porque ahí hablamos de los últimos 3 artículos, 46, 47, 48, básicamente de otras condiciones que también van a meritar tener circunstancialmente restringida la capacidad de una persona, como era el caso de la compulsión desmedida de gastar, que no es ni más ni menos que la figura de la prodigalidad. Dicho esto, y acá vamos un poquitito a entrar como diría Fantino, vamos a entrar por aquí y nos vamos a meter a hablar cómo es este proceso, quiénes lo pueden pedir, qué hay que tener que acreditar para poder iniciar este proceso de determinación de la capacidad. Básicamente, vamos a empezar con las cosas de rango innovativo que tiene el Código Civil y Comercial, que hasta el viejo Código Civil no funcionaban como tal. Las personas que pueden pedir el proceso de restricción de la capacidad, o mejor dicho, los procesos de determinación de la capacidad, poniendo foco en primera instancia en el de restricción de la capacidad, son las personas enunciadas en el artículo 33 del Código, que no es ni más ni menos, y acá va la innovación. ¿Quién puede pedir la determinación de la capacidad? En primer lugar, la persona con discapacidad intelectual o una enfermedad de suficiente cuantía y gravedad que haga que ella misma, en su intervalo de lucidez, tenga apreciación de que necesita que un juez la proteja mediante la restricción de algunos actos o funciones, y que eventualmente para la protección de esos actos o negocios jurídicos vaya a necesitar el apoyo, sea de personas, sea de medidas, sea de tecnologías o sea de asistencia animal. O sea, tenemos múltiples formas de protagonizar la figura del apoyo. No lo asociemos exclusivamente con personas físicas o con familiares. Hay muchas variables y para llegar a esa determinación y esa convicción, el juez cuenta con una gran innovación traída a raíz de la ley federal o la ley nacional de salud mental, que es el dictamen de un equipo interdisciplinario. Yo les dije que cambiábamos todo el paradigma, que a partir de la sanción del Código Civil, que toma como basamentos en materia de salud mental muchos de los principios enunciados en la Ley de Salud Mental, la Ley 26.657, donde se pone foco básicamente en la interdisciplina, es decir, en una mirada multidisciplinaria, no solamente poniendo foco en la patología, en el déficit, en lo que no puedo, sino poniendo foco en qué restricciones, qué limitantes, qué obstáculos, qué barreras, qué dificultades tiene esa persona para el desempeño de su vida autónoma e independiente. Por eso, ese equipo interdisciplinario, que por supuesto es auxiliar del juez, al igual que los equipos médicos, generalmente los dictámenes de los cuerpos médicos forenses, juntamente con estos equipos interdisciplinarios, luego de evaluar a la persona, van a determinar y van a poder brindar un informe acabado y circunstanciado al juez de cuáles son las verdaderas limitantes que tiene esa persona. ¿Para qué? Para que, llegado el caso, cuando se dé otra innovación que trae el Código Civil y Comercial a través del artículo 35 del mismo, donde obliga al magistrado a tener inmediación con la persona cuya capacidad se está restringiendo. ¿En qué consiste esa audiencia de inmediación? Básicamente en una toma de contacto personal que hoy día es virtual en la mayoría de los casos, pero
sigue siendo personal porque por lo menos como nosotros nos vemos a través de las pantallas y el juez puede conversar de manera amena con la persona afectada por salud mental o adicciones y podrá acabadamente ratificar o rectificar de los criterios que su equipo de apoyo, su equipo interdisciplinario o el cuerpo médico forense le haya podido brindar. Si todo esto al juez le genera la convicción que la persona amerita tener protección, y ahí determinará en el dictado de sus sentencias, muy pormenorizadamente y muy detalladamente, cuáles son los actos y las funciones que va a limitar. Es decir, podrá o no realizar actos de disposición, podrá o no realizar actos de administración de pequeñas cantidades, podrá ejercer derechos inherentes a la responsabilidad parental o derechos inherentes al ejercicio laboral, o qué tipo de derechos políticos o económicos puede ejercer sin que para ello sea necesario contar con el apoyo, con la asistencia, con la complementariedad de la asistencia, valga la redundancia, técnica que le pueda dar la persona o las tecnologías que él mismo haya podido elegir. Esto es importantísimo, porque la limitación de la sentencia es la que va a determinar cuánto grado de validez van a tener los actos o los negocios jurídicos o los contratos o convenios que esa persona pueda realizar. En cuyo caso, de no ser esto así y no estar bien precisados, va a poder ser factible pedir la nulidad de un acto, de un contrato. Después hay muchas casuísticas que si a ustedes les interesa, las comentamos, pero en principio lo que tenemos que saber que para que esta sentencia que el juez obviamente va a dictar acotando la capacidad jurídica de esa persona, va a inscribirse en el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a través de la anotación marginal, al igual que en el divorcio, al igual que en cualquier otro tipo de modificación del Estado Civil y Capacidad de los individuos, que es lo que me va a determinar a mí como medida de protección, que nadie se me quiera hacer el novio cuando yo tengo carencias de discernimientos, que contraiga matrimonio, que mi discapacidad no sea evidente, por ende el funcionario público que celebra el acto fehaciente de la celebración matrimonial no haya advertido este tipo de situaciones, y lo mismo sucede con distintas transacciones de carácter jurídicas que se hacen ante notarios públicos. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta porque es la medida de protección más importante. Hay gente que ha tramitado judicialmente estos procesos y, o casualidad, llegan hasta la sentencia y no le inscriben. Y después vienen los graves problemas que vendieron la casa, que hay una donación, que se hizo una cesión de derechos. Claro, esa sentencia tiene valor entre las partes que la gestionaron, entre las partes involucradas, de las cuales la persona, el causante, la persona con discapacidad mental o intelectual, es parte de ese proceso. Y como tal, va a tener que contar con asistencia letrada, y si no tiene plata para costeársela, será el Estado a través de sus distintos organismos rectores quien deba proveerle un patrocinio letrado. ¿Por qué? Porque sus derechos deben, al igual que el de los demás, estar salvaguardados, sin perjuicio de la intervención que en estos procesos y de gran importancia asume el Ministerio Público, los defensores de menores e incapaces, quienes realmente son verdaderos custodiadores del cumplimiento puntilloso y minucioso del proceso que determina la capacidad de una persona. ¿Y qué principios tenemos que tener en claro cuando hablamos de estas determinaciones? Básicamente, de tres fundamentales. Primero, que la capacidad es la regla y la excepción va a ser la declaración de la incapacidad.
todos somos capaces, a menos que la ley o el código determinen que tenemos una capacidad restringida o que el juez consideradamente, y ahora vamos a entrar en ese aspecto, declare nuestra incapacidad. ¿En qué casos la va a declarar? Ahora la vamos a comentar. Pero lo más importante es que todos somos capaces y que la incapacidad de las personas son de carácter excepcional, extraordinario. Eso, punto número uno. Segunda connotación. Para llegar a estos procesos tenemos que contar con un dictamen preliminar, antes de la sentencia, por supuesto, que es de carácter interdisciplinario, que es ni más ni menos que el personal que tienen los juzgados, de psicólogos, de trabajadores sociales, generalmente puede haber terapistas ocupacionales. Eso no está establecido qué tipo de profesionales van a integrar ese equipo interdisciplinario, pero todos aquellos que ponen foco en la persona, en verificar la autonomía y verificar el grado de independencia que pueda tener la persona para poder desenvolverse desde las actividades más simples y cotidianas como comer, vestirse, higienizarse, hasta las más complejas, como trabajar, si con apoyo o sin apoyo, si en sistemas protegidos o competitivos, o concurrencias al ámbito educativo, ya sea con apoyos o ajustes razonables, que después hacemos una mención al respecto, que son básicamente las adaptaciones y las modificaciones que obligatoriamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene prevista como una obligación que los estados, partes, en nuestro caso la Argentina, deben tener en consideración y en miras para que esa persona con su limitante, que no necesariamente tiene que ver con las limitantes de capacidad intelectual o mental o psicosocial, pueden ser sensoriales, pueden ser motoras, pueden ser viscerales, y requieran una adecuación para que pueda llegar a ejercer los mismos derechos que cualquiera en una forma quizás adaptada, ajustada a sus propias necesidades y no a través de un diseño universal. Porque esto es importante tener en cuenta. Para hablar de la universalidad del ejercicio de los derechos, tenemos que tener en consideración dos principios muy, muy básicos y muy claros. Uno, el diseño universal, y el otro es el de la accesibilidad como fuente del ejercicio de todos los derechos. Por eso hacemos tanta salvedad al hablar de salud mental en la Convención, donde se establecen estos principios, principios que son de cumplimiento obligatorio, ineludible, inexcusable para ninguna organización, sea pública o privada, de nuestro país. Esto es fundamental para empezar a darle legitimidad, romper el estigma que tiene el proceso de determinación de la capacidad. La persona no queda siendo un muerto civil, como se decía años atrás con la declaración de incapacidad, que antes se llamaba insanía, palabra espantosa, pero la insanía era decretar la muerte civil de una persona. Esa persona realmente perdía todo tipo de autonomía para la toma de sus decisiones, ni siquiera de las más básicas o las más indispensables y cotidianas para el desarrollo de su vida. Si bien desapareció la figura de la insanía, gracias a Dios, esa figura podría tener como, digamos, una sinonimia con el proceso de declaración de incapacidad, que era la segunda vertiente más clara y más llana que tiene contemplado el actual Código Civil y Comercial, en el artículo 32, apartado cuarto específicamente, que dice expresamente algo así, como que si habiéndose resultado insuficientes todos los sistemas de apoyos designados, habiéndose procurado por todos los medios buscar la máxima intensidad para neutralizar todas las limitantes que la persona tiene, el lenguaje, la comunicación, la adaptación de los contenidos, la comprensión técnica de determinadas cuestiones con características legales o jurídicas, y todo ello no puede ser superado
a través de ningún formato, ni formatos técnicos, ni tecnológicos, ni por adaptación de lenguaje, ni nada similar, el juez verifica esa condición a través de la entrevista personal con la persona y determina que no puede haber un autovalimiento ni siquiera para las cuestiones más mínimas. En ese caso, ese desempeño de esa persona, ese cuidado integral, tanto personal como patrimonial, lo va a llevar a cabo un representante legal. Ese representante legal sí efectivamente es el curador, que al igual que los apoyos podrán ser uno o varios, podrán ser personas humanas o personas físicas, y acá en este caso ya puede ampliarse la concomitancia de uno o varios, pueden ser de manera mixta, es decir, personas físicas, los padres, las madres, los esposos, los hijos, que se encarguen del cuidado personal, y de repente puede encargarse de la parte patrimonial, quizás algún establecimiento privado, un fideicomiso. Hay muchas variables que tiene establecido afortunadamente nuestro nuevo ordenamiento legal. Pero lo que sí queda claro aquí, que tanto una o la otra persona que ejerzan, que se llaman curadores, los curadores van a tener que tener la representación legal para todos los actos de la vida civil, para todos los actos que involucren el cuidado de la salud integral de la persona, al ejemplo tal de tener que brindar, por ejemplo, el consentimiento informado ante una práctica, ante una cirugía, de tener que generar los permisos cuando la persona salga del país, si no sale con ella bajo su custodia, y así sucesivamente todo tipo de consecuencias jurídicas que involucren de manera total e integral a esta persona. Lo que tenemos que tener en claro, que quienes vayan a poder pedir la legitimación del trámite van a ser los mismos que puedan pedir el proceso de determinación de la capacidad. Cuando nosotros los abogados iniciamos un trámite de determinación de la capacidad, elegimos al inicio, promovemos demanda por restricción de la capacidad jurídica de nuestra hija, o promovemos la declaración de incapacidad de nuestro esposo. O también lo podemos hacer en relación a nuestro conviviente. Para esto tenemos que tener claro algunas limitantes. Si hablamos de los cónyuges, ellos tienen que estar no separados de hecho. ¿Por qué? Porque obviamente la sentencia de divorcio, al momento de hacerse efectiva y con su inscripción registral, retrotrae los hechos, todos los hechos que involucraron a ambas partes al momento de la separación de hechos. Por eso el requerimiento de que el planteo que haga el cónyuge lo tiene que hacer conviviendo con el esposo o la esposa. En el ámbito de las uniones convivenciales, los convivientes, cualquiera de los dos también puede constituirse en un legitimado activo, y en esto es importante saber que tiene que persistir mucho más aún, que no hay un vínculo jurídico, sino hay un montón de prerrogativas y de equiparaciones, pero no genera un vínculo jurídico. Deben permanecer unidas las personas para que prospere y esa legitimación no sea impugnada. Pero también puede hacerlo el Ministerio Público, en defensa de la población, ya sea porque no tengan familiares, ya sea porque esté en un grado de indefensión tal que la persona amerite contar con este tipo de medidas restrictivas que protejan su integridad personal y patrimonial, pero que al mismo tiempo no tengan posibilidad per se de tomar la decisión de solicitar estas medidas de protección. Y allí está, conforme al artículo 103 de nuestro código, el Ministerio Público también actuando como legitimado activo. Lo que tenemos que saber que cualquiera de estos procedimientos los podemos iniciar a partir de los 13 años de la persona, y sobre todo se utiliza mucho esta figura en materia de adicciones, donde justamente las madres en general son las que piden alguna restricción de la capacidad y por supuesto una medida de protección para no seguir agravando y empeorando el cuadro
de salud que tiene esa persona a instancias de su adicción. Eso es importante tenerlo presente, sin perjuicio de que todos sabemos que la mayoría de edad, conforme nuestro ordenamiento jurídico, es a los 18 años. Pero a partir de los 13 años, nuestro código también habla de la capacidad progresiva que tienen los menores. De hecho, a partir de los 13 años pueden tener y prestar su consentimiento informado para determinados procedimientos de salud, y en los casos de que obviamente no hayan sido comprensivos de forma acabada y contundente, allí esa capacidad jurídica puede ser complementada con la de sus padres. Claro, obviamente sabemos que la responsabilidad parental, tratándose de menores, la tenemos efectivamente activa hasta los 18 años, pero sin perjuicio de ello y conforme a las medidas de protección que traen aparejado y añejados, estos procesos judiciales, a veces amerita la designación de estas figuras que por supuesto recaen en la madre, en el padre o en la persona tutor que generalmente tengan a su cargo este tipo de situaciones y de personas. Otra de las cosas que tenemos que aclarar y comentar, y esto vale para ambos procesos, me refiero para la determinación de la capacidad en cuanto a la restricción propiamente dicha de esa capacidad jurídica, como la declaración de incapacidad de las personas. Hoy ya no se necesita, aunque haya todavía mucha desajuste en la terminología de los códigos rituales, de los códigos de procedimiento. ¿Por qué? Porque son anteriores incluso a la reforma de la reforma constitucional de 1994, por ende ni siquiera le daban el estatus jurídico que tiene los tratados supranacionales y con jerarquía, como es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que al efecto son aplicables en materia de salud mental en todos los casos y en todos los aspectos. ¿Y por qué digo esto que es importante? Porque los códigos de forma exigen para el inicio de este tipo de procesos de determinación de la capacidad, la presentación de 2 certificados médicos, generalmente lo eran de psiquiatras y de neurólogos. Hoy eso no es necesario. Y digo no es necesario, y allí está la flexibilidad de los magistrados en la consideración de otro tipo de documentaciones que sean lo suficientemente acreditantes del cuadro de salud mental o de adicción que tenga esa persona. Por ejemplo, los certificados únicos de discapacidad, que son ni más ni menos que documentos de carácter administrativo. No, ninguno de ellos me va a cuantificar mi capacidad jurídica. Sí, efectivamente es una llave y es importante tenerlo porque es el acceso a un conjunto de beneficios, de estímulos y de prestaciones que tornan viable y accesible los tratamientos de recuperación o de mejoramiento o de compensación de todas estas patologías o estos padecimientos que sufren las personas. ¿Por qué? Porque los efectores sanitarios, las obras sociales, las prepagas y el subsector público de la salud, para aquellos que no tienen cobertura médico-asistencial, les obliga a brindarles una cobertura al 100%, sin límite de tiempo y durante todo el tiempo que las personas en sus calidades de pacientes necesitan. Eso por un lado y al margen. Otra de las documentaciones que pueden suplir perfectamente y dar convicción al juez de que hay viabilidad para la apertura de este proceso judicial pueden ser los resúmenes de historias clínicas, las constancias de internaciones, las constancias de repente o sumarios o expedientes penales en diferentes tipos de procedimientos, ya sea porque la persona con patología de salud mental o persona adicta haya cometido un ilícito, una irregularidad o eventualmente haya sido objeto de algunas de estas circunstancias irregulares de cualquier ámbito y de cualquier circunstancia. Eso por un lado. Así que suplida esta situación, ya tiene que quedar claro que no necesitamos contar con un certificado médico para que el juez decrete la apertura de estos procesos. Una vez que decreta la apertura y que ya estamos
adentro del juicio, va a designar cautelarmente a efectos de proteger a la persona cuya capacidad va a estar restringiendo y hasta ver si le corresponderá un apoyo o un curador, dijimos apoyo o apoyos, curador o curadores, va a generar medidas cautelares, las típicas del Código de Procedimiento, una inhibición de general de bienes, una anotación de litis y demás, y todas las previstas, ¿no? Yo lo digo al simple efecto enunciativo nada más. Y también le va a designar un apoyo o un curador, dependiendo de la documentación que se haya aportado, que el juez determine el designar esa representación dentro del proceso judicial, que va a venir a custodiar y a velar por la rigurosidad del proceso, es decir, que los derechos de la persona cuya capacidad se esté cuestionando estén salvaguardados. Ello sin perjuicio, insisto, de la salvaguarda que vaya a tener siempre en miras la intervención del Ministerio Pupilar, que es obviamente parte obligada, no puede no estar, sí o sí tiene que estar, sí o sí la persona con padecimiento de salud mental va a contar con su propio patrocinio, si él lo tiene y lo designa, y si no, el Estado le proveerá el que le corresponda, sin perjuicio de la protección que a efectos, mientras tanto se tramita este juicio, va a ir desarrollando ese apoyo provisional o ese curador provisional, que en general recae en la persona de las mismas personas que lo han pedido, los padres, los hijos, los cónyuges, los convivientes, y todas las personas que de una manera directa tengan cercanía, confianza y, por supuesto, convivencia con la persona cuya capacidad se está pidiendo restringir como medida de protección. Y yo repito mucho esto porque para mí estos procesos son herramientas que tutelan a la persona, que le evitan mayores problemas futuros y sobre todo por evidencias que a lo mejor no son tan obvias, que hacen que esas personas puedan ser objetos de situaciones que a la larga le generen tanto daños personales en su salud, en sus cuidados, en sus relacionamientos intersectoriales y comunitarios, como desde el punto de vista económico y patrimonial. Es fundamental y es una medida que bien ejercida y bien acotada con un magistrado que se involucre en estos procedimientos, realmente da mucha calidad de vida, no solo a la persona que es el objeto a tutelar, el sujeto a tutelar, perdón, no el objeto, el sujeto, es un sujeto de derecho, sino a todo el grupo familiar. Es fundamental. Y lo que, una vez que se decretaron esas medidas, y obviamente se aportan todas las pruebas que correspondan, de más está decir, verificarán esa circunstancia a través de un informe socioambiental, llega la audiencia de contacto que tiene el juez con la persona, y por supuesto, inmediatamente el juez va a dictar sentencia. Yo ni les digo los plazos porque hoy los plazos no se cumplen, ya hace unos tiempitos largos, esto no es por la pandemia, pero realmente quienes somos abogados tenemos que recalcarlo, porque estos no deben ser trámites que deban durar nunca un término superior al año y medio, 2 años. Y la verdad que en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires hay un promedio superior a ello, y que entiendo que muchas veces es porque las partes, los letrados de las partes, no instan como corresponde esta prontitud. No perdamos de vista que estamos hablando de medidas de protección, y si la protección es tardía y no llega a tiempo, ¿de qué sirvió el procedimiento? Por eso hablo de que no es una estigmatización, sino que es una protección y una forma de jerarquizar a esa persona con discapacidad para que tenga una plena autonomía o la tenga acotada a lo que de verdad un equipo profesional y el juez como autoridad, en definitiva, más importante y determinante, él establezca el límite de su ejercicio.
¿Y qué pasa con determinadas cuestiones cuando en el ejercicio de esta capacidad jurídica suceden procesos que son muy vinculados y son inherentes al mundo de las descompensaciones? Y tanto en salud mental, la ley 26657, como en el Código Civil y Comercial, el artículo 31 y siguientes, van a poner foco en el ejercicio de los derechos que tienen estos apoyos y o curadores. Recalco esto porque el curador sustituye la capacidad jurídica de su representado, ocupa el lugar de la persona que no puede de ninguna manera y bajo ninguna condición manifestar su toma de decisión, ni manifestar su voluntad de una manera contundente y acabada y que pueda ser tomada como en un contexto de juridicidad y legitimidad, ¿no? Básicamente. Pero pasa que estas personas de repente tengan o no tengan restringida su capacidad, puedan tener brotes psicóticos, brotes esquizofrénicos, cuadros de bipolaridad que generen un desequilibrio integral en su psiquis y demás. En ese caso, hay todo un proceso muy en particular, que ya vamos a entrar en el régimen de las internaciones y en todas las cosas que hay que tener en cuenta para que estas internaciones de verdad no sean consideradas como ilegales, como ilícitas o como abusivas. Primero y principal, la normativa inicial que habla sobre el régimen de las internaciones es la Ley de Salud Mental, la Ley 26.657. Esta ley clasifica a las internaciones en dos clases, las voluntarias y las involuntarias. Las voluntarias son aquellas en las que la persona con una alteración de salud mental, alguna patología de suficiente entidad, que es obviamente prolongada y que pueda generar un peligro cierto e inminente para sí o para terceros. Hay casos muy conocidos en los últimos tiempos. El caso de este cantante de rock, Chano, es un caso donde todo lo que les vaya a contar ahora lo pueden ir imaginando a los recortes periodísticos y publicitarios que se hablaron durante 20 o 30 días. Pero nos sirve para graficar lo siguiente. La persona no tenía ninguna restricción de su capacidad. La persona era una persona adicta y a consecuencia de su adicción tenía desequilibrios de carácter mental e intelectuales. Bueno, una descompensación genera que esa persona, como se dice en el barrio, pierda los estribos. En esa pérdida de los estribos de la persona, obviamente quien tenga cercanía, y acá no hace falta que sea un familiar, puede ser un personal, puede ser un agente de seguridad, puede ser cualquier persona que ante un evento extraordinario pida la asistencia tanto médica como de la seguridad, de las fuerzas de la seguridad, para que esa persona pueda ser neutralizada y conducida, obviamente, hacia un establecimiento sanitario. Y acá pasa, la ley es muy clarita, pero el problema no es la ley, el problema es todas las circunstancias que circundan a estos conflictos al momento de tener que presenciarlos. En el caso de este cantante, el hombre no quería ser ni examinado por el cuerpo médico, que era de su sistema asistencial privado. Estaba la madre, agredía a su madre, quien podríamos decir tendría la representación legal aún en el momento de crisis, efecto tal que esa representación o esa toma de decisiones que hacía la madre en relación a su hijo iba a estar acotada hasta el momento de la determinación y la evaluación médico integral e interdisciplinaria fundamental que tendría que tener esa persona. ¿Por qué? Porque si la persona, estando en ese brote, recibe una contención psiquiátrica, se le explica que va a ser trasladado hacia un centro de salud para ser evaluado, para poder compensarlo, en ese centro de salud, obviamente lo van a tener que evaluar y dirán si corresponde o no poder
tenerlo bajo un proceso de externación, es decir, no requerir de una internación para poder tratarlo, o que puede volver con un tratamiento ambulatorio a su lugar familiar, a su hogar, bajo la custodia, bajo la representación sanitaria y legal de una persona. Y acá cuando hablo de representación no me estoy refiriendo a la figura del apoyo, acá estamos hablando de un proceso previo que son los típicos que se dan en materia de salud mental o de las adicciones. Básicamente, la persona en ese momento se niega a ser trasladada, el cuerpo sanitario tiene que ejercer de repente medidas extremas para poder, obviamente, sedarlo, poder trasladarlo, y una vez en sede hospitalaria debe ser evaluada. Si de la evaluación se decide que hay que trasladarlo a un establecimiento sanitario, lo que antes se llamaban neuropsiquiátricos, palabra que la ley de salud mental la tiene estrictamente prohibida como mala palabra, puesto que en su artículo 27 dice que deben aniquilarse, sacarse del sistema sanitario nacional los establecimientos de salud monovalentes, que son ni más ni menos que los neuropsiquiátricos. Lamentablemente, eso al día de hoy no se ha logrado de manera genérica, ni mucho menos, y menos aún en las ciudades del interior de la República o en lugares de comunidades pequeñas, donde realmente todavía los sistemas polivalentes, los hospitales generales, no tienen agrupamiento de estas patologías con las distintas patologías. Y eso genera un montón de trastornos a la dinámica sanitarista. Por eso hice la salvedad. Pero vuelvo a nuestro campo legal, que es que la persona, una vez que está allí derivada, llega al centro, al hospital neuropsiquiátrico, al establecimiento sanitario de salud mental, y obviamente va a volver a ser evaluada, se le va a determinar el diagnóstico, va a establecerse un pronóstico de ese abordaje, de ese tratamiento, y obviamente, si la persona prestó su conformidad, eso es su internación voluntaria. Es decir, no hay que notificar al juez de ninguna internación, fue una persona que se descompensó, una vez compensada, vuelve a tener acabada lucidez de lo que le pasó y entiende que su mejor estrategia terapéutica para poder regularizar y rehabilitar su conducta desajustada es a través de una internación voluntaria. Esa internación voluntaria puede durar hasta 60 días. Transcurridos 60 días, la persona vuelve a ser evaluada y justamente si el tránsito de la descompensación no haya sido superada de manera total, ahí va a haber que, y se requiere por supuesto la continuidad de la internación en el mismo centro sanitario para la continuidad y el abordaje específico en un centro específico, en ese caso ya se le da intervención al juez. ¿Cuál es el juez que va a tener competencia en estos casos? El juez del domicilio real de la persona o, en su defecto, el juez del lugar de la internación. Esto lo aclaro porque no siempre coinciden las jurisdicciones entre capital y provincia, por ejemplo, aquí también. Eso es importante. ¿Y por qué es esto? Porque los procesos, tanto de internación como de determinación de la capacidad, ponen foco en el principio de la inmediación, que no es ni más ni menos que la cercanía que tenga el juez y todo su equipo técnico de poder concurrir a resolver un problema determinado en situación de internación de la persona. Supóngase que la tengan dopada, que ella pida la asistencia de un defensor y que no lo pueda tener, y demás. En ese caso, allí obviamente la inmediación acorta los tiempos, acorta las distancias y, por supuesto, en caso de que ello no pueda ser cumplido, eso genera una violación y de más está decir que ocasiona un grado de responsabilidad importante para los sanitaristas, ¿no? Para el establecimiento sanitario que está alojando a ese padeciente. Bien, una vez que se le notifica al juez, esa internación se va a transformar en involuntaria. Y esto cambia
nuevamente el paradigma de la internación como estrategia terapéutica. ¿Por qué? Porque dijimos que todas las personas son capaces, la excepcionalidad es la incapacidad. Las internaciones, por regla general, son voluntarias, es decir, el paciente presta su conformidad, pero si transcurrido el término previsto por la ley de salud mental, 60 días, aún el proceso de recuperación no está compensado, se pone en conocimiento al juez y el juez ya empieza a ejercer el control de la legalidad de esa internación, lo cual va a generar la conversión de esa internación en una internación involuntaria. ¿Y qué genera esto de la internación involuntaria? Básicamente la supervisión con informes que debe el centro de salud brindarle al juez al menos una vez al mes, cada 30 días, internación que puede ir prorrogándose de manera sistemática hasta los 90 días posteriores. Estamos hablando ya de 5 meses, en cuyo caso, luego, como el juez sigue controlando esta internación, va inmediatamente a pedirle la intervención al órgano de revisión, que existe obviamente en esta materia. ¿Para qué? Para que se presente con una comisión equipo interdisciplinario, comisión médico interdisciplinaria, a efectos de volver a evaluar a esa persona en el lugar donde se encuentra institucionalizada y con un equipo interdisciplinario diferente al que lo viene tratando a la persona. Entonces, de esa manera, el juez va a poder tener convicción si efectivamente se están o no vulnerando los derechos de la persona en situación de internación, si esa internación esconde subliminalmente otro tipo de razones o motivos, por ejemplo, falta de hábitat, por ejemplo, situación de pobreza, por ejemplo, protección alimentaria, porque realmente son muy diversas las situaciones por las cuales a veces se llega a la internación. A propósito, y entre paréntesis, desde que tenemos el Código Civil y Comercial y la Ley de Salud Mental, que es anterior, desde el año 2010, el juez no puede ordenar una internación simplemente porque lo pida una persona, un familiar. Solo va a tener lugar esta situación y esta medida extraordinaria que tome el juez cuando obviamente la persona en un momento de un brote haya sido trasladada a un centro asistencial, pero las autoridades de ese centro asistencial se negaren a evaluarlo y a recibirlo. En ese caso, la persona, el familiar, solicita inmediatamente al juez la tutela efectiva, como lo hace pidiéndole que se ordene la internación en un determinado centro conforme al tratamiento que deba recibir esta persona. Es la única excepción que hoy nuestro ordenamiento jurídico tiene previsto para que un familiar le pida al juez la internación. Acuérdense, primero pasamos por la evaluación interdisciplinaria y en segunda instancia, recién allí, si pasa el tiempo y la voluntariedad de la terapéutica hizo que no pudiera resolverse el problema de fondo, se transformará en involuntaria. Pero también una internación involuntaria va a surgir como cuando la persona no preste su conformidad para internarse. En ese caso, la persona es llevada al centro asistencial, se configura o se determina la derivación hacia un centro específico de atención, en el caso de las adicciones, generalmente a las comunidades terapéuticas, en el caso de salud mental, estos hospitales monovalentes, que no son monovalentes, o los benditos hogares de salud para pacientes que albergan a pacientes con salud mental alterada. Lo que me parece importante a esta altura decirles que cuando el paciente... Sí. Estamos más o menos en hora. ¿Redondeando? Redondeo con esto y ya redondeo. Dale, así tenemos un par, leo un par de preguntas. Listo, redondeo en 2 segundos para no dejar inconcluso cuál es el proceso que tiene que producirse. Si no me llega a mí la posibilidad de prestar la conformidad con la internación y el equipo interdisciplinario determina que me tengo que internar,
automáticamente en las primeras 7 horas después que fue llevado al centro asistencial, se tiene que poner esa internación, esa evaluación primero, en conocimiento del juez. Si después de ese conocimiento del juez la persona es trasladada porque puede permanecer hasta 48 horas en un centro común de evaluación, en una clínica, en un hospital, para que justamente se pueda arribar a un diagnóstico y a un pronóstico, y con ese pronóstico llegar a determinar la derivación a un centro determinado para su rehabilitación y su compensación psíquica o adictiva. En ese caso, hay 48 horas para que todo el equipo tratante que recepciona al paciente le brinde todas las constancias al juez, porque ya en la internación involuntaria, desde el día cero hay control judicial, a diferencia de las internaciones voluntarias, donde dijimos que no la hay porque la voluntad prestada por el causante, por el paciente, es suficiente para tomar como medida terapéutica extraordinaria. Y lo último que me quedaría por decirles, que cuando estas situaciones se cronifican en el tiempo, es decir, las personas entran y salen, bueno, yo tengo montones de casos todo el tiempo, creo que es donde más trabajo tiene la judicatura, porque es donde más rápido hay que entrar. Se han causado muchísimos daños a las personas afectadas y a sus familias, problemas de carácter personal, ni que hablar, con lesiones, daños, daños de viviendas, daños de objetos, y además lesiones a los propios familiares. Que sepamos que estamos ante personas que carecen de discernimiento, por ende no podemos decir qué malo que es mi hijo que está en un brote esquizofrénico y me clavó un cuchillo, no me quiso matar, es un impulso, es una consecuencia, casi dirían los profesionales de la salud, consecuencia directa e inmediata de la carencia de medicación, y la neutralización de eso se hace definitivamente en un marco diferente, que es a través de un proceso de internación. Por ende, cuando esa patología se cronifica y el órgano de revisión coincide con la potestad judicial, ahí vienen lo que se llaman los tratamientos prolongados. Esto es fundamental porque la figura del Hospital Borda o la del Hospital Moyano, que es la que todo el mundo tiene como referencia siempre cuando hablamos de internación en salud mental, tienen mucha gente más de carácter ambulatorio y con compensaciones puntuales para determinados episodios o epicrisis, que lo que hacen a las internaciones de por vida. Para eso están distintos programas de las distintas niveles estaduales, los hay desde los hospitales de día, desde los acompañamientos terapéuticos, y por supuesto todos estos protocolos y procedimientos y prestaciones, si contamos con el CUD, definitivamente tienen la cobertura total e integral. Por eso el círculo, como para redondearlos, les digo que estigmatizar por algo que puede ser compensado es bastante tonto, y por supuesto de una simpleza cuasi de la niñez. Pero yo creo que conociendo quienes tienen o manejan este tipo de circunstancias, saber que la actuación más rápida del contexto judicial, primero, protege a la persona en todos los ámbitos, ayuda y favorece a la calidad de vida familiar, y en definitiva, si la patología no es de posible reversión, no hay ninguna clase de dudas que va a haber una buena calidad de vida tanto para la persona como para su familia. Así que más o menos un vuelo, pero muy rasante, porque es muy, muy intenso y extenso este mundo de la salud mental. Así que bueno, ojalá les haya sido de utilidad a todos, y espero que, que les pueda de verdad ser una herramienta para el desempeño de la vida cotidiana, sean profesionales o sean personas simples y llanas que tienen algún conocido con alguna de estas disfuncionalidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvina. La verdad que sos muy, muy generosa en compartir tus conocimientos con nosotros y nosotras. Y te vamos a aprovechar un poquitito más, ya que tenemos varias preguntas. Así que
voy a empezar a leer algunas, si te parece. Dele, Dice, vamos. la primera dice, ¿cómo y dónde se tramita la renovación de los certificados de discapacidad aún no vencidos que no posean código de barras, certificados no CURP? Es una pregunta Ujú. del doctor Estuvo Saavedra, que es del Programa Correcto. para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad de la universidad. Un enorme colega, el doctor Estrugo Saavedra. Por supuesto, sabemos que los certificados NOCU del año pasado, a través de una resolución, la número 155 de la Agencia Nacional de Discapacidad, había establecido para que a este año, al 25 de mayo del 2021, se unificaran los dos formatos de discapacidad, los no CUD y los CUD. Esa resolución, la 155, quedó derogada, se estableció una normativa que la reemplace. De hecho, al día de hoy, y hasta nuevo aviso, siguen vigentes los dos formatos. El no-CUD, que eran los antiguos certificados de discapacidad, que no tenían fecha de vencimiento, que no tenían los famosos códigos de barras alfanuméricos, que es lo que tienen abajo, y los CUD, por supuesto, que hoy me refiero hoy 2020 y 2021, que hubieran vencidos, se encuentran prorrogados por resolución del año pasado de la Agencia Nacional de Discapacidad, la 1116/20, el 14 de diciembre del año pasado, que determinó que todos los certificados que venzan desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021 van a ser prorrogados un año más a partir de la fecha de su vencimiento. Ejemplo, vence hoy, que es 3 de noviembre, mi certificado de discapacidad. Tengo un año a partir de hoy para gestionar su renovación sin que ese documento pierda fuerza y vigencia como documento válido. Tenemos otra pregunta que dice, una vez que hay sentencia firme, ¿siempre se debe informar de los actos que realice la persona con sus apoyos al juez? Por ejemplo, si es parte de una herencia, ¿se debe informar? Primero, absolutamente sí. Sobre todo, la persona que es apoyo o quien fuere curador deben rendir cuentas de su gestión. Es decir, deben comunicar al juez qué hacen con el dinero que pertenece, dinero, propiedades o todo tipo de recursos de las que pueda ser titular la persona asistida o la persona a la cual representan jurídicamente en el caso de los curadores. En esa rendición de cuenta, obviamente se ponen los debes, los haberes y el saldo. Y si uno de repente tiene que notificar la aceptación de una herencia, que ahí tenemos un montón de cosas para charlar, lo dejo para otro episodio de esta saga, que son las mejoras, cuándo hay mejoras y mayores ingresos para los herederos con discapacidad, quiénes están y quiénes no están, y quiénes pueden favorecer en determinados derechos que hacen a que sean derechos tangibles o intangibles, como derechos susceptibles de apreciación económica, como otros que no tengan ese carácter. Debe pedirse autorización al juez para actos de disposición, es decir, para ventas, para donaciones, para legados, que puedan pertenecer a la titularidad de dominio, sea a título unipersonal o en calidad de condómino o coheredero con otras personas. Obviamente, esto es fundamental hacerlo y hacerlo con antelación. Hay procesos, eso es la casuística que yo dije ahí rapidito, pero hay que hacerlo con antelación, hay que adjuntar, primero solicitar la autorización, interviene el Ministerio Popular en ese caso en salvaguarda de los derechos de la persona del causante, y automáticamente presentándole la fundamentación de por qué necesito vender una propiedad de la persona de la cual es titular, en el caso de que no tenga dinero para mantenerla, o en el caso de que haga una reinversión del patrimonio del causante para aumentarlo, para darle mejor productividad, en ese caso el juez va a poder autorizarla una vez que se verifique y se cuestione ese tipo de circunstancias. Ahora bien, si es para comprar,
tengo que pedirle al juez que me autorice sacar del patrimonio de la persona asistida o representada tal cantidad de dinero, en ese caso también voy a tener que fundamentar el por qué quiero comprar esta propiedad, aunque fuere para la vivienda donde va a estar alojada la persona con discapacidad. Eso es fundamental. Lo mismo pasa con vehículos, lo mismo pasa con un establecimiento comercial, lo mismo pasa con los títulos, las acciones, los valores, las cuentas bancarias y demás. Así que siempre hay que notificar de todo acto que implique una alteración patrimonial de la persona, a pedir autorización al juez, y esa autorización va a tener siempre intervención y una vista favorable de parte del Ministerio Popular. Bueno, Silvina, vamos con la última pregunta que dice así. En realidad digo muchas, pero bueno, seleccioné unas 2 o 3 para no abusar de tu confianza, ya que nos extendimos bastante más de lo que teníamos pautado, pero bueno, desde ya agradecerte. No hay problema, También, no hay problema. Y también comprometerte a un próximo encuentro, esperemos que ya sea presencial o híbrido, Ojalá, Dios quiera. virtual, así algunas personas que Lo no que se están cerca de pueda. donde estamos nos puedan acompañar. Dice, Graciela dice, consultar la opinión respecto a cuál es la situación de las personas mayores que son institucionalizados en establecimientos de larga estadía, donde esa internación, procedimiento de determinación de capacidad no prestan en consentimiento informado y no hay control de internación judicial. ¿Estaríamos frente a una internación involuntaria? Sí, yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, y siempre hablemos de internaciones y no hablamos de geriatría, que es otro tipo de, llamémosle alojamiento en un centro que no es asistencial, que no tiene como objetivo la recuperación de las facultades de la persona, básicamente. Y en ese caso, yo entiendo que una internación prolongada o tratamientos prolongados siempre tiene que tener control judicial, para garantizar los derechos de la persona que está en situación de internación, obviamente. Perfecto. Entonces, aprovecho y hago la última pregunta. Soy muy larguera yo para responder. Voy a ser cortita, así le sacamos las dudas a los asistentes. No quiero que se queden con la palabra en el medio. Dos respuestas por lo menos para orientar. Una persona que tiene su CUD, que fue declarada su discapacidad por la ANSES con un 70% y trabaja en un banco durante 15 años y obtuvo su jubilación por discapacidad hace 2 años, hace un mes se recibió de contador público, ¿puede ejercer esa profesión liberal? Aún tengo declarada discapacidad por la ANSES y cobre su jubilación por tal discapacidad. En realidad, no puede, una vez que una persona está jubilada, no puede ejercer una actividad profesional independiente, a menos que pida la suspensión de la percepción de esos saberes, para poder desempeñar su actividad profesional liberal. Eso es así. No, yo me quedaría con el ejercicio de la actividad profesional al doctor. Estamos, Silvina, me parece ya. Así que ¿Sí? bueno. Sí, Bueno, sí. no debo a nadie, por lo menos plata no debo y no quiero deber preguntas. No, te agradezco muchísimo. Comentarte que tenemos un montón de palabras de agradecimiento y cosas hermosas que te están dejando por la Qué exposición de lindo, hoy. bueno, Y muchísimas comentar gracias. que el video de la clase va a estar disponible, de la charla, de la clase magistral, podríamos decir, va a estar No, por disponible, Dios. va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, que es Derecho Oficial UNLZ, a partir de la semana que viene, por si alguna persona la quiere volver a ver. Si no está publicada, cualquier consulta nos escriben al mail donde se anotaron a la charla. Así que Muy bueno. muchísimas gracias, Silvina, muchísimas gracias No, a todos y gracias todas a que se ustedes quedaron. y bueno, y a seguir difundiendo. Ustedes con estas actividades extra académicas hacen que llegue todo el mundo a la información, y hay que, nosotros quienes trabajamos en estas materias tenemos que tratar de ser lo más simples y los más sencillos posible, porque la idea es que se universalice la información. De eso se Muchísimas trata. gracias. Sos muy Un beso generosa, enorme Silvina. para todos. Muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes todos y todas. Chao, chao. Gracias, gracias.